buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a arrancar nuevamente con el ciclo de charlas. Bueno, aquí la tenemos a Norma Brarda en esta ocasión, a la profesora Norma Brarda, que también es integrante de la comisión de la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela. Ella es la secretaria. Y bueno, hoy nos va a hablar de neologismos en la Pampa Gringa. Así que le damos la bienvenida a Norma y comenzamos con esta charla. Muy buenas tardes, Norma. Gracias, Julio. Buenas tardes para todos. Bueno, los neologismos son usos, expresiones y palabras que no existían tradicionalmente en una lengua, pero que son incorporados a ella debido a su necesidad de adaptarse a la realidad de los hablantes. Es decir, son aquellas palabras y giros nuevos que los hablantes incorporan a una lengua a medida que surgen nuevas cosas para nombrar. Que algunos permanecen para siempre y otros solo temporariamente. La gran ola migratoria piemontesa llegada a la Argentina desde mediados del 1800 hasta los años 20-30 del 1900 se instaló principalmente en el centro-oeste santafesino y el centro-oeste cordobés, en la denominada Pampa Gringa, creando asentamientos agrícolas donde aplicaron los conocimientos traídos desde sus lugares de origen. Tomamos como centros Rafaela y San Francisco y sus alrededores, donde dejaron sus huellas profundas y bien marcadas que se mantienen hasta el día de hoy. Los inmigrantes no hablaban otra lengua que el piemontés, aprendida como lengua madre, lógicamente, pero eran analfabetos. Las comunicaciones no eran ciertamente como ahora, no había teléfonos, no había televisión, no existía internet ni redes sociales, pero debían integrarse a la nueva tierra, comunicarse para sobrevivir y para realizar transacciones comerciales. Si bien el piemontés fue la lengua de una minoría, desde el comienzo de la inmigración se impuso como lengua dominante del momento. Quienes querían trabajar con ellos debían aprender la lengua de los patrones. Y los comerciantes que querían vender tenían que hacer lo mismo. La iglesia también debió adaptarse, al igual que los funcionarios públicos. Pero poco a poco, el piemontés entra en contacto con el español. La coexistencia de las dos lenguas que se utilizan para las funciones comunicativas produce interferencias y transferencias lingüísticas, y ambas sufren una serie de modificaciones. Se produce entonces una concreta fusión entre la cultura europea y la nacional. La necesidad de entender y de hacerse entender dio lugar al nacimiento de neologismos que en algunos casos perduran hasta hoy. Julio, ¿podés poner la pantalla? Ahí comparto. Bueno, les aclaro que las palabras que figuran en los ejemplos siguientes están escritas como se pronuncian, para facilitar el entendimiento. Bueno, muchas palabras castellanas se acomodaron a la inmigración piemontesa. Por ejemplo, en el piemontés la letra O se pronuncia sin acento. Entonces, los piemonteses la acomodaron la letra O sin acento pronunciada U a su lengua. Y entonces decían mustradur por mostrador, piún por peón, rancho por rancho, butún por botón, tumatu por tomate, baldu por balde, punchu por puncho, o sea, cambiaban en todas las letras la O por la U, que era su pronunciación. Lluvió, cuchún,
por colchón, bursa por bolsa. Bueno, también se producían supresiones o cambios en la última vocal o en la última sílaba de la palabra. Entonces, por asado decían asau. Por paisán por paisano. Cacique por cacique. Vermut por vermut, aquí cambiaba la acentuación también. Extraño por extraño, forastero. Banduná por abandonado y aucat por abogado. Estas eran pronunciaciones típicas piemontesas, ya, y bueno, las utilizaban aquí de esa manera. Otra de las características era la imposibilidad de pronunciar la letra J, que como tal, como la nuestra, no existe en el piemontés. Entonces, la pronunciación era naranja o aranca por naranja, jueves por jueves, sabón por jabón, uquero o auquero por agujero, hijos por hijos, ajenju por ajenjo y uca por aguja. Otra imposibilidad que tenían era de pronunciar la doble R castellana, que como tal en el piemontés no existe. Entonces decían peru por perro, baru por barro, caru por carro, baril por barril, ferrocarril por ferrocarril, serrucho por serrucho, caretilla por carretilla. Y aquí surgió una famosa retahíla que se mantuvo por mucho tiempo, que era cuando los chicos iban a la escuela, cuando la gente del campo se vino a vivir a la ciudad y mandaban sus chicos a las escuelas de la ciudad, y ahí se encontraban con otros chicos que no tenían descendencia de piemontés. Y entonces se burlaban de los gringuitos que no pronunciaban la doble R. Hoy lo llamaríamos bullying, ¿no es cierto? Bueno, en esa época era una simple burla. Y entonces surgió una famosa retahíla que se mantiene hasta el día de hoy, y que era: al perito de Ferrero lo pisó el ferrocarril. Lo llevaron en caretilla y lo enteraron en un barril. Eso era parte de la burla con que los chicos bien hablados burlaban a los piemonteses. También se enfrentaban a elementos totalmente desconocidos y lógicamente pronunciaban sus nombres de la manera que ellos podían, ¿cierto? Entonces era coral o cural por corral, malún por malón, boleadores por boleadoras, bombilia por bombilla, matu por mate, herba por hierba. Entonces ellos, en lugar de pronunciar hierba, la yerba mate nuestra, la pronunciaban como herba, sin la primera letra. Chacaré por chacarero, chacra por chacra, criollo, bulichu por boliche, cosecha, eran todas palabras nuevas a las que debían enfrentarse y las pronunciaban como podían. La Y tampoco figura en el piemontés. Y había acciones que eran totalmente desconocidas para ellos, que eran propias de la pampa gringa, ¿cierto? Como estaquear, bullier, por bolear, cebé, cebar mate, y coseché, por cosechar. También se les presentaban muchas complicaciones con el verbo ese piemontés, que para nosotros representa el verbo ser y estar. Para ellos es uno solo, es el verbo es. Entonces, ellos decían, mi y su Berto, que significa yo soy Alberto. Y decían, mi, el piemontés dice, ¿no? Mi y su setal.
que traducido literalmente sería yo soy sentado. Para nosotros es yo estoy sentado. Entonces se le representaba una dificultad en la conjugación de este verbo. Y entonces decían, por ejemplo, me dijo Juan que era de acuerdo. Cuando nosotros decimos, me dijo Juan que estaba de acuerdo. O yo soy contento, por yo estoy contento. Pero esa es la pronunciación que ellos utilizaban, es decir, traduciendo literalmente el verbo esi, que era el que ellos conocían. También tenían complicaciones con el uso de la preposición de antes del infinitivo, que lo exige el piemontés. Por ejemplo, el piemontés dice, acerdío davei razón. Creían de tener razón. Nosotros decimos, creían tener razón. No anteponemos el de antes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía, me dijo José de llamar a su mamá. O les parecía de soñar. Incluían siempre el sonido con la pronunciación original de ellos. Bueno, con el uso de los verbos irregulares nuestros, imagínense, pobre gente, las dificultades que habrán tenido que sufrir, ¿no es cierto? Cuando tenían que conjugar los verbos ser y estar, caber, hacer, saber, traer, tener, haber. Bueno, era realmente algo, es decir, impresionante las dificultades que tenían. Bueno, a ver, por ejemplo, era famoso el verbo aiga, es decir, decir aiga por el verbo haber. Pero bueno, a ver, en este momento todavía hay gente que lo utiliza sin ser piemontés, ¿no? El aiga, el pudió, el medea. Entonces, si podemos entender las dificultades que tendrían ellos para poder conjugar todos estos verbos. Bueno, la famosa era la anteposición del artículo el y la a los nombres propios, ¿cierto? Aquí todos somos el Juan, el Pedro, la María, la Teresa, la Norma, la Inés, todos todavía hasta el día de hoy. Esto es clásico aquí en la zona. Si bien el piemontés los artículos los antepone a los personajes o a personas famosas o muy conocidas, como por ejemplo el brero, el cabur, ¿cierto? Aquí se trasladó a los nombres. Y esto sigue todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siempre anteponemos los artículos cuando nombramos a alguien. Otra característica era que los hijos carecían de apellido. Se los identificaba a todos con el nombre del padre. Era, por ejemplo, el Pedrito del Mario, la María del José, la Inesita del Juancito. No se los nombraba por nombre y apellido cuando querían identificar a algún niño, ¿cierto? Sino que se lo identificaba por el nombre del padre. Y había también construcciones gramaticales completas que eran la traducción literal del piemontés. Por ejemplo, el pronombre reflexivo antepuesto al verbo en la segunda persona plural. Transformaban directamente el is, que es el nos piemontés, en se. Entonces, el piemontés dice is parluba, en castellano decían se hablamos, en lugar del nos hablamos nuestro. Y nunca colocando la S como final, era siempre en el singular. Se alegramos, por nos alegramos, que se casemos, por nos casemos, se decidimos, por nos decidimos, y se vamos, por nos vamos. Otra expresión traducida literalmente decía, no soy basta bueno
a hacerlo ir. Por el piemontés, isunen bastabun afeluande. Era la traducción literal de la oración. ¿Por qué? En el piemontés la palabra capaz no existe. Se usa isumbun o isunembun o isunnembastabun, que quiere decir no soy bueno. Entonces, ellos no conocían la palabra capaz. Nosotros diríamos, no soy, en vez de no soy, basta bueno, no soy capaz de hacerlo funcionar. Pero para ellos la palabra capaz no existía porque en su lengua no existe. Entonces usaban la palabra no soy basta bueno para reemplazar a la palabra capaz. Y de hacerlo ir, porque bueno, el feluandé significaba que no funcionaba. Es un nem bastabú, no lo puedo hacer funcionar. Entonces, es decir, ellos utilizaban de su lenguaje las palabras que conocían y cómo podían, trataban de traducirlas al castellano y bueno, surgían estas expresiones. Otras expresiones que todavía se usan el día de hoy, ¿no es cierto? Acá es voy del doctor o voy de mi tía. En lugar de voy del médico o voy a lo de mi tía, que exige el castellano. Y eso es producto también del piemontés, que es Iba dal dutur. Entonces eso se llama voy del doctor. Hoy bun da mia maña. Y la traducción literal salía así, voy del doctor, voy de mi tía. Otra expresión era hacete el bueno, que para nosotros es portate bien, pero para ellos, Falbrau, que era el piemontés, era traducción literal, hacete el bueno. Entonces era la expresión que se utilizaba para decirle a los chicos, por ejemplo, que se portasen bien. Pero la lengua piemontesa también dejó su impronta en expresiones que aún hoy se escuchan. Estoy hablando de estas horas, ¿no? Por ejemplo, al truque. ¿Quién no dijo o quién no dice al truque? Que significa sin duda. Pero es más fácil usar el al truque. Más sí, más no, más va, más que, eso es, pero común, todavía utilizarlo en el día de hoy. En lugar de decir, pero sí, pero no, anda, bueno, pero es clásico el uso del masí, no, ma va. Otro, macomo. El macomo es el del piemontés macome o macuma o macume. Que es, sí, pero ¿cómo? Tanto que en interrogación como en exclamación, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero es, en vez del pero, seguimos utilizando el ma. Otra expresión es y suma sí, que significa aquí estamos, aquí estoy. Bueno, y cuentan que cuando a los piemonteses se les preguntaba, y se les pregunta todavía hoy en Piemonte, cómo están o cómo les va, nunca contestan ni bien ni mal. Que la expresión con que responden a esa pregunta es y suma sí. Y bueno, y acá también todavía permanece. Anduma o partuma, eso también es común, es decir, vamos, partamos, nos vamos, seguimos, ¿no es cierto? Pero, es decir, cualquiera de las dos, anduma o partuma, todavía se siguen utilizando aquí en muchas ocasiones. Otra expresión es mal visto, es decir, nunca visto.
sí, para nosotros es nunca visto, pero la expresión común es, oh, mai vis roba parai, o mai vis cosa parai, que se suele utilizar mucho también. Otra expresión es qué pastiz, es qué lío, qué desorden, qué embrollo, ¿no es cierto? Es decir, cuando se ve alguna situación así, es decir, desordenada, dice, oh, qué pastiz que hay, en lugar de usar qué desorden, por ejemplo. Y seguida esa es pastizún. Pastizún es la persona torpe, inepta, chapucera, que hace las cosas desordenadamente. Y entonces se les dice, es un pastizún. Otra expresión común es cofuma. Cofuma en vez de qué hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Es decir, es común utilizar cofuma o cofeye. Cofeye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cuando sucede algo? Es decir, cofeye, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, se dio así, ya se arreglará. Otra expresión es, qué vida danada, o qué vida condenada, qué vida sacrificada. Es el significado para nosotros, pero que usamos, oh, qué vida danada, pobre gente, fumazón, etcétera, etcétera. Otra es, roba damat, qué cosa de loco, cosa de no creer, ¿cierto? Que puede suceder. Y esta es otra famosa, también el basta casilla, que acá se usa como el basta que sea. Que es decir, con tal que sea, como que sea, que sea de cualquier manera, que se hagan las cosas, como sea, pero que se hagan. Entonces, bueno, hacela basta que sea, o la hizo basta que sea, es decir, no está perfectamente hecha, bueno, pero en fin, está hecha. Otra es turna sí, o sea, otra vez acá, cuando si alguien no, no es agradable de que esté en algún lugar, o que repetidamente se presenta en algún lugar y que no es deseada, digamos, su presencia, es turna sí, estás otra vez aquí. Otra más es el bulla o buite, que es el apurate, movete, date prisa. Es expresión común. Date gardris, traducido literalmente, significaría date orden, ¿no es cierto? Pero si significa ponerte a trabajar, date prisa, empezar tu labor, hace algo, ¿cierto? Tramvay es tranvía la traducción literal. Pero aquí se aplicaba tanto a las mujeres de mala reputación como a una persona que era tosca, grosera, ordinaria. El o mimi sería o yo, significa decir pobre de mí. El pobre de mí es el o mimi también usado. Y pichinín significa pequeñito. Y se aplicaba generalmente a los niños pequeños. Oh, por pichinín, oh, que ve el pichinín, ¿cierto? Así como para significar pequeñito. Pero en un término cariñoso que se le da. Bueno, pobrón sería pobre hombre, como un sentimiento cuando uno quiere inspirar lástima, pena, y entonces dice, oh, pobre hombre, ¿cierto? Pero, es decir, también se aplica a las personas que son demasiado buenas, que son muy simples o que son un poco tontas. El femenino era pobre donna, que era decir, pobre mujer. Otra expresión es fame el piacere, es haceme el favor. Bunom es un poco como pobrón también, ¿no es cierto? Que es, pero significaría más como un buen hombre, un bonachón. Pero también se podía usar como sinónimo de pobrón, ¿no es cierto? A las personas que eran demasiado buenas o ingenuas. El fate firm también, si traducido literalmente sería hacete vivo, pero significa avivate. Entonces, es decir,
cuando se lo aplicaba, es decir, a alguna persona, como diciendo que no era a lo mejor muy inteligente, muy vivo, le decía, que querían decirle avivate o fate, entonces le decían fate firme. O se aplicaba también, es decir, cuando alguien estaba haciendo algo que no era lo correcto, entonces también decían, bueno, avivate y cambia de actitud, ¿no es cierto? Bueno, y acá hay una serie de sinónimos que significan todo lo mismo, que se les aplicaba a las personas que eran tontos, bobos, estúpidos, simples, necios o crédulos. Y entonces, es decir, cualquiera de estas venía bien para utilizarlas con ellos. Que era babachu, bachicha, balengo, bunom, bunumet, bunumás, ñoc, fabioc, alabrac, fol, o folás, o folatún, tardoc, todas significaban lo mismo. Cualquiera aplicaba cuando se quería calificar a una persona, no muy inteligente o no muy capaz. Pero Farinel significaba pillo, pícaro, vivón, travieso, el típico vivo nuestro, ¿no es cierto? Dice, oh, Alem Farinel, Calí, ¿no es cierto? Es decir, era común usarlo. Y bueno, otra palabra, blagueur, por ejemplo, se le decía a las personas que eran, digamos, demasiado elegantes, que estaban vestidas ostentosamente, eran fanfarrones, vanidosos, arrogantes, presuntuosos, que se daban aire, que se mandaba la parte, entonces decían, oh, calía en blagueur, ¿no? Por ejemplo. Plandrún, hogar, también al atorrante, al perezoso, al vago, al que no tenía ganas de trabajar, era el plandrún. Y en femenino era plandra o plandraza. Ficanás era el entrometido, el curioso, el que se metía donde no debía, el que escuchaba todas las conversaciones cuando no correspondía. Traducido literalmente significa mete nariz, o sea, alguien que metía la nariz donde no le correspondía. Entonces ese era el ficanás. Y aquí una palabra que hoy todavía se utiliza igual que antaño, el magún, tener el magún, que es la aflicción, angustia, opresión en el pecho, tristeza, desolación, descontento. Esa palabra todavía está en boga en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y ayer me encontré con un señor que me decía que yo no la tengo consignada acá, pero que me decía que él le habían comentado que había otra palabra que se utilizaba como sinónimo de magún y que era pecundria. Pero yo le decía que no, que si bien se utiliza, mucha gente la utiliza como sinónimo, dicen alacha, Pamela pecundria, no es sinónimo de magún, pues no, pecundria es hipocondría, que es otra cosa, que son esas personas que creen que tienen una o todas las enfermedades que existen, ¿no es cierto?, que no es el significado correcto como sinónimo de magún. Es otra palabra con otro significado totalmente distinto. Charafi. Charafi es un objeto inútil, una cosa de poco valor, ¿no es cierto? Es decir, cuando o la gente que guarda un montón de cosas en su casa dice, ¡ay, mira todos los charafis que este guarda! Pero son cosas sin importancia. Otra es Bardalí, que sería mirá ahí, ¿no es cierto? Pero, para nosotros significa, pero mirá vos, porque esas tenemos, ¿no es cierto? Sí, Bardalí. El Tucanén y el Tucapá son famosos también, ¿no es cierto? Significa no toques, es el nuestro, se mira y no se toca, mirá y no toques, es decir, usado especialmente con los niños, pero para los grandes, ¿viste? También se aplica.
Otra que es portachún, que es sucio, ¿no es cierto? Es decir, cochino, pero que se aplica especialmente a los niños pequeños que son traviesos, revoltosos, inquietos. Entonces las madres, las abuelas especialmente dicen, ¡ay, qué portachún este chico! Bueno, y así podríamos seguir con otro montón de expresiones, ¿no es cierto?, que eran propias de nuestros antepasados, es decir, algunas que transformaron el castellano y otras que seguían usándose como lengua piemontesa. Pero bueno, la necesidad de la adecuación a la cultura nacional y la escolarización hicieron que la lengua materna se fuera desvalorizando y cada vez más se la excluyera del uso público. Y permaneció generalmente en los espacios domésticos y su influencia perduró hasta más o menos frecuente hasta la mitad del 1950, 1960, donde en muchos casos los padres no permitían que los hijos aprendieran la lengua. Y entonces así yo digo siempre que se perdió una generación que hablara piemontés y que pudiera mantener todas estas tradiciones que nosotros traemos de la lengua piemontesa. Y bueno, pero los cursos online que se están dando en este momento, ya hace 2 o 3 años que se están manteniendo, están haciendo revivir el piemontés, manifestando interés otra vez en la gente por aprenderlo. Y bueno, y por suerte estamos manteniendo, si bien estas expresiones que yo les mencioné, es decir, ya no son tan comunes, no todas, algunas sí todavía, no son tan comunes en el uso hoy, pero algunas todavía se mantienen. Y especialmente en las zonas rurales, en los pueblos chicos, sí, se las escucha mucho a todas esas. Y bueno, yo les voy a pedir que si hay alguien que conozca alguna de estas expresiones más que yo no mencioné, que me las haga llegar y así incrementamos la grilla de expresiones que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Hola. Sí. Sí, ¿Se puede? Sí, sí. Pues. Bueno, primero, no es una cuestión formal, pero agradecerle por la invitación de la Asociación Piemontesa, pero bueno, cuando Norma hablaba, creo que tal vez es un sentimiento compartido, me retrotrajo a mis primeros años. Creo que todos somos descendientes de piemonteses y por lo menos yo en la casa de mis abuelos siempre se habló solamente piemontés, o sea, mis abuelos con mi madre, mis abuelos maternos y con mis tíos. Nunca escuché hablar en castellano, más allá que por supuesto hablaban perfecto castellano, pero todo esto de todos estos términos, el andrón, Mabay, etcétera, bueno, son absolutamente comunes, por lo menos para mí, durante todo, más que mi infancia, hasta yo perdí mis abuelos cuando tendría unos 18 años y siempre escuché hablar exclusivamente piemontés, nada más, así que para mí me fue una lengua muy amigable. Lo que le quería preguntar a Norma, porque al principio dijo, bueno, que tomaba toda esta zona, partiendo de las cabeceras como si fuesen Rafael y San Francisco, que el piemontés no era la lengua principal. Eh, ¿Cuál era la principal lengua? Creo que tiene que ver directamente con la cantidad de inmigrantes que había, ¿no? No, yo dije que en un primer momento el piemontés era la lengua principal. Cuando llegaron los inmigrantes, el piemontés era la lengua principal.
Es decir, que por eso, es decir, como el piemontés, aunque era de una minoría, era la lengua del momento, es decir, todos tenían que aprender, o por lo menos entenderlo, por eso decía que la lengua del momento era el piemontés. Pero después los piemonteses debieron adecuarse al lugar donde estaban, de que se hablaba castellano, y entonces ahí se produjo toda esta interferencia de lenguas que yo hice mención recién. Lo último, perdón, no quiero ser el único que pregunte. ¿Hay algo escrito al respecto? Veo que como estaban las filminas hechas, etcétera, digo si hay algún, no sé si un diccionario piamontés no será para tanto, pero de neologismo, ¿hay algo escrito? Diccionario piemontés castellano no tenemos, no hay. Es decir, hay uno que hace muchos años se hizo, pero que tiene un montón de errores que no es aconsejable su uso. Bueno, pero estas filminas las hice yo recién, ¿no es cierto? Así que, bueno, y como dice, debe haber alguien que haya hecho algo también en su momento, no lo sé. No lo sé. Gracias. Aquí como Norma es un poco modesta, hay un hermoso libro de Norma, no sé si se alcanza a ver, es muy completo, que es la gramática de la lengua piemontesa. No sé si todos tienen la suerte de tenerlo, pero es un libro muy instructivo este. Y un gran trabajo de Norma, un hermoso trabajo de ella. ¿Quién lo publicó? Norma publicó ese libro, es de su autoría. La asociación de Rafaela lo publicó, ¿verdad? Sí, fue Pero, la asociación. Sí. ¿dónde se compra? Eso es lo que quería preguntar. Pero lo ¿Dónde se vendemos compra? Lo vendemos aquí en la Asociación Piemontesa de Rafaela. Yo tengo en mi casa en este momento, si alguien quiere, se los puedo proveer. Iremos. Bueno, si nadie tiene más preguntas o comentarios que hacer, realmente les agradezco en mi nombre y en nombre de la asociación que se hayan conectado, que nos hayan escuchado, y bueno, nos encontraremos una otra próxima vez. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y Muchas gracias a vos, Norma. Gracias a la asociación de Rafaela, muy interesante. bueno, Gracias. y Chao, chao. para una próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.